después de que mi esposo falleció, mi hijo se convirtió en el director general del negocio familiar, y yo fingí que no había heredado nada. Al día siguiente, escuché a mi nuera decir: esa vieja inútil se va a gastar todo nuestro dinero. Hay que meterla a un asilo. Me da gusto que estés aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final y coméntame desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Estaba acomodando unas hojas frescas en la sala cuando escuché la voz de mi nuera desde la cocina. Sus palabras me dejaron helada. Esa vieja inútil se va a gastar todo nuestro dinero. Tenemos que meterla a un asilo. La voz de Lilia tenía ese tonito agudo que siempre usaba cuando creía que yo no la escuchaba. Me quedé paralizada detrás de la puerta, mientras los tallos de las flores se me resbalaban de los dedos temblorosos. No lo sé, Lilia, dijo mi hijo Blan, con voz insegura. Sigues siendo mi mamá. Tu mamá, soltó Lilia con una risa burlona, como de vidrio quebrándose. Blan, despierta. Es una carga. Mira esta casa. Anda por aquí como un fantasma, sin aportar nada. Nosotros le pagamos la comida, las medicinas, todo. ¿Y para qué? Sentí un nudo en el pecho. Apenas habían pasado 6 meses desde que enterré a mi esposo, con quien compartí 42 años de vida. Richard construyó Harwell Industries desde cero, y yo estuve con él en cada paso del camino. Ahora, su propio hijo hablaba de mí como si fuera un estorbo que tenían por lástima. Ni siquiera sabe usar la computadora para manejar los asuntos de papá, siguió Lilia. Aceptémoslo, es inútil y costosa. Me recargué contra la pared, con el corazón retumbando dentro del pecho. El funeral parecía que había sido ayer. Todavía podía oler las flores que adornaban el ataúd de Richard. Todavía sentía el brazo de Blan sobre mis hombros mientras me decía al oído: no te preocupes, mamá. Yo me voy a encargar de todo. Todo, aparentemente, eso me incluía a mí. Hay unos asilos bonitos, dijo Lilia con voz más animada. No son tan caros. Estaría con gente de su edad, tendría con quien platicar. Sería mejor para todos. Mejor para todos. Esas palabras me retumbaron en la cabeza mientras me quedaba ahí, en mi propia sala, en la casa donde Richard y yo habíamos criado a Blan, donde celebramos cumpleaños y aniversarios, donde construimos una vida juntos. Supongo que tienes razón, dijo finalmente Blan, y algo dentro de mí se rompió. Se ve perdida sin papá, añadió. Tal vez estar con más personas le ayudaría. ¿Perdida? Como si el duelo fuera una especie de problema mental. Pensé en los papeles que firmé días después del funeral, los que Blan me trajo con los ojos llorosos. Son solo formalidades, mamá me dijo. Cuestiones legales del negocio. Papá quería que yo me hiciera cargo de todo ahora. Lo que Blan no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era lo que realmente decían esos papeles. Richard había sido mucho más listo de lo que ellos imaginaban. Bien listo. Yo era la dueña del 75% de Harwell Industries. El negocio que creían que Blan había heredado, el dinero que ya se morían por gastar, el futuro que estaban planeando, todo eso era mío. Richard lo había dejado así desde hacía años, protegiendo nuestros bienes de formas que solo alguien con mucho, mucho cuidado podría llegar a descubrir. Pero los dejé creer la mentira. Me hice la viuda confundida, agradecida de que su hijo responsable se encargara de los asuntos legales tan complicados. Parecía más fácil que pelear. Más fácil que enfrentar la fea verdad de en quien se había convertido mi hijo. ¿Cuándo deberíamos empezar a buscar lugares?, preguntó Blan. Mañana hago unas llamadas, contestó Lilia. Cuanto antes, mejor. Ya estoy cansada de andar de puntitas por su culpa. ¿Andar de puntitas? ¿En mi propia casa? Escuché pasos acercándose, así que me fui rápido hacia las escaleras, subiendo lo más silenciosamente que mis rodillas de 70 años me lo permitieron. En mi cuarto, me senté al borde de la cama que había compartido con Richard por tantos años y miré la foto enmarcada de nuestra boda. No lo saben, ¿verdad?, le susurré a su cara sonriente. No tienen ni idea de lo que en verdad dejaste preparado. Richard siempre fue protector conmigo, a veces, incluso demasiado. En esas últimas semanas en el hospital, me lo dijo.
Prométemelo. Si algo me pasa, si Blan algún día se porta mal contigo, usa lo que te dejo. No dejes que nadie te mande, Sloan. Se lo prometí. Pero nunca pensé que tendría que cumplir esa promesa tan pronto. A la mañana siguiente, Lilia me acorraló en el desayuno. Blan ya se había ido a la oficina que técnicamente era mía y ella se sentó frente a mí con esa sonrisita ensayada que usaba cuando quería conseguir algo. Sloan, mi amor, tenemos que hablar. Seguí untando mantequilla en mi pan tostado. No me fiaba de mi voz. Blan y yo hemos estado pensando en tu situación. Sabemos lo sola que debes sentirte en una casa tan grande. Sola, como si el problema fuera la casa, y no que mi propia familia me tratara como si fuera una carga. Encontramos unos lugares muy lindos para adultos mayores, con actividades, gente de tu edad, quizá hasta te la pasarías bien. La miré. Pero esta vez la miré bien. Lilia tenía 35 años. Era hermosa, pero de esa manera fría y calculada que solo se logra con tratamientos caros y mucho mantenimiento. Se había casado con Blan hacía 3 años, y yo había hecho todo lo posible por darle la bienvenida, por ser la suegra que necesitaba. Pero ahora veía lo que antes no veía. La forma en que sus ojos recorrían la sala como quien evalúa una propiedad. La forma en que hablaba de mi futuro como si ya no tuviera voz ni voto. Cuando, pregunté en voz baja. Parpadeó, claramente sorprendida de que no estuviera protestando. Bueno, pensamos que quizá la próxima semana. Ya agendé un recorrido para el jueves. ¿La próxima semana? Ya tenían todo planeado. Ya tenían la cita hecha. Ya veo, dije, volviendo a concentrarme en mi pan tostado. No estás molesta, ¿verdad? La voz de Lilia tenía un tono sospechoso, como si esperara que estallara. Digo, esto realmente es lo mejor para todos. La miré directo a los ojos y le sonreí con esa misma sonrisa educada que había usado durante meses. Claro, querida. Lo que tú creas que sea lo mejor. Pero por dentro algo empezaba a cambiar. La voz de Richard resonaba en mi memoria. No dejes que nadie te mande, Sloan. Ya había pasado el tiempo de dejarme pisotear. Sunset Manor no era la linda comunidad para adultos mayores que Lilia había descrito. Las paredes beige estaban manchadas de humedad, la alfombra olía a desinfectante y a algo más, algo que prefería no identificar. Mi habitación era apenas más grande que un baño de hotel. Es solo por un tiempo, murmuró Blan mientras me ayudaba a entrar mis 2 únicas maletas permitidas. Ni siquiera podía verme a los ojos. Solo hasta que encontremos una mejor solución a largo plazo. De eso ya pasaron 3 semanas. No he vuelto a saber nada de él. Me senté en la sala común, viendo a la señora Chen jugar solitario con una baraja a la que le faltaba la reina de corazones. A través de la ventana, podía ver cómo mi antigua vida seguía sin mí. El alce del patio se estaba tiñendo del mismo rojo brillante que tenía cada octubre en mi jardín, durante más de 40 años. Eres nueva, ¿verdad? La voz venía de Eleanor, una mujer de unos 70, con mirada lista y aguda. Usaba un andador, pero se movía con una agilidad sorprendente. ¿También te dejó aquí tu familia? Me aparté de la ventana. Algo así contesté. Eleanor bufó. Siempre tienen sus razones. El mío dijo que me estaba volviendo un riesgo para la seguridad porque me caí una vez. ¿Una sola vez? Crié a esos chamacos durante 30 años y por un tropiezo ya soy una inútil. La sala común comenzó a llenarse con los mismos rostros de siempre. La mayoría arrastraba los pies, con esa expresión de derrota en la cara, como si ya hubieran dejado de esperar que algo bueno pasara. Ahora entendía ese sentimiento. ¿Y tú qué hacías antes de esto?, preguntó Eleanor, sentándose en la silla junto a la mía. Ayudaba a manejar un negocio con mi esposo. Técnicamente no era del todo cierto, pero se sentía así. Richard y yo habíamos sido socios en todo. ¿Qué tipo de negocio? Fabricación. Piezas industriales. Las cejas de Eleanor se levantaron. Suena importante. Lo fue. Observé a un grupo de residentes discutir por el control remoto de la televisión. Sus voces eran bajas,
pero sus gestos hablaban de años de frustración acumulada. Mi hijo lo maneja ahora. Dijo Eleanor, asintiendo como si entendiera perfectamente. ¿Y cómo va con eso? Pensé en los reportes que había estado recibiendo en secreto de Marcus, el abogado de toda la vida de Richard. En el último mes, Blan había tomado 3 decisiones importantes, y todas habían sido un desastre. Canceló contratos con proveedores de confianza buscando opciones más baratas, despidió empleados con experiencia para ahorrar sueldos y aprobó una nueva línea de productos sin estudios de mercado ni respaldo. No muy bien, admití. Creen que no escuchamos, ¿verdad?, dijo Eleanor, su voz cargada con décadas de coraje contenido. Como ya estamos viejas, piensan que no sabemos nada. Mi hija reorganizó toda mi cartera de inversiones sin siquiera preguntarme. Perdió el 20% en los primeros 6 meses. Esa misma noche, llamé a Marcus desde el teléfono público del pasillo. La línea estaba malísima, se cortaba a cada rato, pero su voz se escuchaba lo suficientemente clara. Señora Harwell, me da gusto que haya llamado. Necesitamos hablar sobre la cuenta de Riverside. Riverside era el cliente más importante de Harwell Industries. Representaba casi el 30% de los ingresos anuales. ¿Qué pasó con eso?, pregunté. Su hijo canceló el contrato ayer. Dijo que encontró una mejor oportunidad. Apreté más fuerte el teléfono. Richard había construido esa relación con Riverside durante 15 años, cuidándola como si fuera oro. ¿Qué mejor oportunidad?, pregunté, con el corazón en la garganta. Una empresa nueva, sin historial. Ofrecen márgenes 15% más altos, pero, señora Harwell. Marcus hizo una pausa. Estuve investigando. Están financiados con capital de riesgo que ya está mostrando señales de inestabilidad. Esto puede acabar muy mal. Cerré los ojos. Por un momento, sentí a Richard conmigo, como si me susurrara al oído. Siempre decía que el momento más peligroso para un negocio era cuando lo tomaban manos inexpertas en medio de emociones fuertes. Marcus, necesito que hagas algo por mí, dije bajito. Lo que usted necesite. Quiero que documentes todo lo que haga Blan. Cada decisión, cada contrato nuevo o cancelado, cada cambio en el personal, cualquier movimiento financiero. ¿Puedes hacerlo sin que él se entere? Por supuesto. ¿Y Marcus, hay algo más? Sí, señora. Su nuera ha estado haciendo preguntas sobre sus bienes personales. Al parecer sospecha que usted tiene cuentas o propiedades que no han salido a la luz. Estuve a punto de soltar una carcajada. Lilia y su codicia ya no se molestaban en disimular. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si usted tiene acciones, bonos o propiedades que no estén registradas en el patrimonio general. Le dije que por temas de confidencialidad no podía decirle nada, pero insistió bastante. Claro que lo hizo, murmuré. Lilia seguramente ya se había hecho una lista mental con cada centavo que creía haber heredado, y ahora temía que hubiera más dinero del que no tenía control. No le digas nada, le pedí. Y Marcus, empieza a preparar algunos documentos para mí. Tal vez tenga que hacer unos cambios pronto. Cuando regresé a mi habitación, encontré a la señora Patterson sentada en su cama. Tenía una carta entre las manos y se veía alterada. Le temblaban los dedos. ¿Malas noticias?, pregunté con suavidad. Mi nieto susurró. Me había dicho que iba a venir el fin de semana pasado, y también el anterior. No necesitaba decir más. Había visto eso antes con otros residentes. Las promesas que poco a poco se volvían excusas, las visitas cada vez más lejanas, las llamadas que dejaban de llegar. Yo lo crié, continuó ella, con los ojos llenos de tristeza. Sus papás murieron cuando era chiquito. Di todo por él, y ahora está demasiado ocupado para pasar una hora conmigo. Me senté en mi cama angosta, observando a la mujer que tenía enfrente. Ella lo había dado todo por su familia, igual que yo, igual que Eleanor, igual que casi todas las mujeres que estaban en este lugar. Señora Patterson, dije con cuidado, ¿alguna vez ha pensado qué haría si tuviera el poder de cambiar las cosas? Si no fuera tan indefensa como los demás piensan. Ella levantó la vista, con expresión confundida. ¿A qué te refieres?
Solo es un ejercicio mental. Si pudiera retomar el control de su vida, ¿lo haría? Por un instante, sus ojos brillaron. Fue la primera vez que vi ese destello en ella desde que la conocí. Esa noche, me acosté en mi cama estrecha, escuchando los ronquidos suaves de la señora Patterson y los quejidos bajos de Eleanor al fondo del pasillo. A través de las paredes delgadas, oía a alguien sollozar bajito en la habitación de al lado. Este lugar estaba lleno de mujeres que habían sido descartadas. Mujeres a quienes les dijeron que ya no servían, que eran una carga, que estaban acabadas, y muchas lo creyeron. Pero yo no. Yo no estaba acabada. Solo no había elegido usar mi poder. Todavía. Pensé en Blan sentado en la oficina que fue de Richard, tomando decisiones que estaban echando a perder todo lo que su padre construyó con tanto esfuerzo. Pensé en Lilia, muy probablemente redecorando mi casa con el dinero que creía suyo, vendiendo mis cosas como si fueran triques de una venta de cochera. Mañana iba a llamar a Marcus otra vez. Ya era hora de recordarle a mi familia que el poder no siempre viene en el paquete que ellos esperan. Fuera de mi ventana se empezaba a armar una tormenta. Vi los relámpagos titilar a lo lejos y el viento golpeteando contra los cristales del viejo edificio. Pero la tormenta no solo era esa que venía de afuera. También estaba creciendo dentro de mí. Y ni Blan ni Lilia tenían la menor idea de lo que se les venía encima. Tiene que haber más dinero en algún lado. La voz de Lilia retumbó por el pasillo de Sunset Manor mientras ella y Blan se acercaban a mi cuarto. Cerré rápido los papeles financieros que Marcus me había traído y los escondí debajo de la almohada. Por la rendija de la puerta, los vi caminar directo hacia mí. Lilia traía una carpeta manila bajo el brazo. Mamá, llamó Blan, con voz suave, ¿podemos pasar? Me acomodé en la cama, haciendo mi mejor esfuerzo por parecer frágil y medio confundida. Claro, querida. Entraron a mi pequeño cuarto, y vi cómo Lilia arrugaba la nariz en cuanto sintió el olor a desinfectante. Llevaba puesto un abrigo nuevo. Cachemira, si no me equivoco. De esos que no se compran en rebajas. Caro. Probablemente pagado con mi dinero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Blan, aunque sus ojos ni siquiera se detuvieron en mí. Andaban revisando todo, buscando algo. Ya sabes, unos días son mejores que otros. Dejé que mi voz temblara un poco. La comida aquí no está muy buena. Lilia le echó a Blan una mirada rápida. Ándale, parecía decir. Ella nunca fue buena para ocultar su impaciencia. Mamá, tenemos que hablar de unas cosas financieras, dijo Blan, sentándose en la única silla del cuarto. Cuando papá falleció, encontramos unas inconsistencias en el papeleo. Parpadeé despacito, fingiendo estar medio desorientada. ¿Qué tipo de inconsistencias? Lilia ya no aguantó más. Sloan, encontramos referencias a cuentas y bienes que no aparecen en los papeles de la herencia. Necesitamos saber si Richard nos escondió algo. Nos escondió, dijo ella. No a mí. A ellos. No sé, dije, como si apenas lo estuviera pensando. Tu papá siempre se encargó de todo lo financiero. Yo casi no le ponía atención a esas cosas. No era del todo mentira. Richard llevaba las riendas del día a día, pero cada decisión importante la tomábamos juntos. Éramos socios. Aunque yo prefería quedarme tras bambalinas. Blan se inclinó hacia adelante. Mamá, esto es serio. El negocio tiene problemas de liquidez. ¿Y si existen otros activos? Problemas de liquidez. Marcus ya me lo había dicho. Las decisiones tontas de Blan ya estaban cobrando factura. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, con voz inocente. Lilia y Blan se miraron otra vez. Nada grave, respondió Lilia rápido. Solo variaciones normales del mercado, pero necesitamos tener una visión completa de todos los recursos disponibles. Recursos disponibles. Claro. Se referían a mis recursos. La verdad, no sé nada de cuentas ocultas, dije con toda la sinceridad del mundo. Y era verdad. No había cuentas ocultas. Solo había cuentas que ellos no sabían que eran mías. Tu papá siempre decía que yo no tenía por qué preocuparme por el dinero, agregué.
Piensa, mamá, dijo Blan, ya con un tono más apurado. Nunca mencionó algo de cuentas en el extranjero, inversiones, propiedades, acciones, otros negocios. Lo miré bien. Tenía la cara cansada. Ojeras, ese tic nervioso que le salía desde niño cuando se metía en problemas. Estaba rebasado. Dirigir una empresa que ni siquiera entendía lo estaba aplastando. Y sí, una parte de mí sintió lástima. Hasta que recordé esa conversación que escuché sin querer. El tono con el que hablaron de mandarme a vivir con gente de mi edad, como si fuera un mueble viejo estorbando. Y así, mi compasión se esfumó. Tal vez haya papeles viejos en la casa, dije, con lentitud. En el estudio de tu papá, pero no estoy segura de qué significan. Los ojos de Lilia se iluminaron como luces de feria. ¿Qué tipo de papeles? Creo que eran estados de inversión, documentos legales. Están en el archivero, detrás del escritorio. Eso era verdad. Pero los papeles que iban a encontrar no les iban a servir de mucho. Richard había sido muy cuidadoso. Guardó la información más importante en lugares que solo alguien con verdadero conocimiento sabría buscar. Los vamos a revisar, dijo Blan, parándose. ¿Hay algo más que recuerdes? Me dejé caer un poco, como cansada. Lo siento. A veces ya no me acuerdo como antes. Otra verdad a medias. Mi memoria estaba bien. Lo que pasaba es que el duelo y el estrés me habían hecho olvidar cosas pequeñas. Pero lo que importaba de verdad, eso lo tenía bien claro. ¿Quién era dueña de qué? Y dónde había escondido Richard nuestros bienes de verdad. Mi mente estaba más lúcida que nunca. Después de que se fueron, esperé unos 20 minutos antes de marcarle a Marcus desde el teléfono del pasillo. Se están empezando a desesperar, le dije. ¿Qué tan mal están las cosas en la empresa? Peor de lo que pensábamos, respondió en voz baja. La cancelación del contrato con Riverside desató una reacción en cadena. Otros 2 clientes grandes ya están reconsiderando su relación con Harwell Industries. Tu hijo anda batallando para cubrir los gastos operativos del mes. Cerré los ojos. Richard se había partido el lomo por 30 años levantando esa empresa. Ver cómo Blan la estaba echando a perder en tan solo unos meses, era como ver a alguien tumbar una catedral, ladrillo por ladrillo. Hay algo más, dijo Marcus, con un tono aún más serio. Tu nuera contrató a un investigador privado. Quiere que te investigue. Especialmente tus finanzas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué tipo de investigación? Están buscando activos escondidos, inversiones que no estén declaradas, cualquier cosa que no haya aparecido en los papeles de la herencia. Lilia está convencida de que les estás ocultando dinero. Tuve que reprimir una carcajada. Buscando dinero escondido, cuando el dinero que creían tener, ni siquiera era realmente suyo. Marcus, dije, bajando la voz, necesito que aceleres nuestro plan. ¿Cuánto te tardas en tener los documentos listos? Puedo tener todo preparado para el viernes. Pero, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Pensé en mi cuarto reducido, en la señora Patterson llorando porque su nieto le había vuelto a fallar, en la hija de Eleanor quitándole el dinero de su bolsa, en la forma en que Lilia me miraba. Como si yo fuera un estorbo que arruinaba su vida perfecta. Estoy segurísima. Esa misma tarde, estaba sentada en la sala común cuando Eleanor se me acercó con un periódico en la mano. Pensé que querrías ver esto, me dijo, dejándolo sobre la mesa frente a mí. Era la sección de negocios. El encabezado me revolvió el estómago. Empresa manufacturera local enfrenta despidos masivos. Leí en voz alta. Según fuentes cercanas a la compañía, Harwell Industries ha perdido varios contratos clave en los últimos meses. La gerencia se ha visto obligada a considerar recortes importantes de personal. La empresa, que ha sido manejada por la familia Harwell durante más de 30 años, lucha por adaptarse a las nuevas condiciones del mercado bajo un nuevo liderazgo. ¿Nuevo liderazgo? Claro, se referían a Blan. ¿Esa es la empresa de tu hijo?, preguntó Eleanor. Asentí. No me salieron las palabras. Estaba rebasado. Pensé en todos los trabajadores que habían estado con Richard durante años. Personas que conocía.
Familias enteras que vivían de esos sueldos. Blan no solo estaba destruyendo el legado de su padre. Estaba arruinando la vida de personas reales. Me giré hacia Yanar, de pronto. ¿Qué harías si tuvieras el poder de evitar que algo terrible pasara? Pero para hacerlo, ¿tendrías que lastimar a alguien que quieres? Me miró fijamente, con esa mirada afilada que a veces tenía. Depende de qué tan grave sea ese daño. A veces, las personas que queremos tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. A veces, es la única manera en que aprenden. Esa noche, la señora Patterson vino a enseñarme una foto que su nieto por fin le había mandado. Era una selfie, con su coche nuevo. Un BMW. Carísimo. Y ni una sola palabra para ella. Dijo que he estado demasiado ocupado con el trabajo como para venir, comentó con orgullo la señora Patterson. Pero le va muy bien. Me quedé viendo la foto. Pensé en el abrigo nuevo de Lilia. Pensé en todas las formas en que el dinero puede pudrir a la gente, hacer que se les olvide lo que de verdad importa. El nieto de la señora Patterson se había comprado un coche en vez de ir a visitar a la mujer que lo crió. Mi hijo había heredado una empresa sólida, y la estaba llevando directo al fracaso. Mi nuera, mientras tanto, seguía escarbando, buscando más dinero que gastar, mientras yo comía lo que salía de la cocina de una residencia para ancianos. La época de proteger a los demás de las consecuencias se había acabado. Esa noche me fui a dormir con la decisión tomada. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierta, sentada junto a la ventana viendo el amanecer cuando el teléfono público del pasillo empezó a sonar, insistente. La mayoría de los residentes lo ignoran cuando suena tan temprano. Suponen que es una equivocación o malas noticias para alguien más. Pero yo sabía que esta vez, esa llamada era para mí. Señora Harwell, la voz de Marcus sonaba tensa. Disculpe por marcarle tan temprano, pero tenemos un problema serio. ¿Qué tan serio? Su hijo se está declarando en bancarrota de emergencia. La empresa está perdiendo dinero más rápido de lo que nadie imaginó. Está completamente desesperado. Cerré los ojos. Una mezcla amarga de tristeza y satisfacción me llenó el pecho. Richard siempre decía que el orgullo era lo que venía antes de la caída. Y el orgullo de Blan era monumental. ¿Qué fue lo que lo detonó?, pregunté. El contrato con Johnson. ¿Se acuerda de Johnson Manufacturing? Llevaban 15 años trabajando con Harwell. Su hijo quiso renegociar el contrato, exigiendo un aumento del 20%. Ayer se fueron. Firmaron con la competencia. Johnson representaba el 12% de los ingresos anuales. Junto con la pérdida de Riverside y los otros contratos que ya se habían caído, Blan había hecho que la empresa perdiera casi la mitad de sus ingresos, en solo 2 meses. Y eso no es todo, añadió Marcus. Su nuera ha estado vendiendo bienes personales. Hoy ponen en venta la casa. Mi casa, me quedé sin aire. ¿La casa donde crié a Blan? ¿Donde Richard y yo festejamos nuestros 42 aniversarios? ¿Dónde pensaba pasar mis últimos años, rodeada de recuerdos? Ella no puede vender mi casa, dije. Pero mientras lo decía, ya sabía que sí podía. Legalmente, ya no era mía. Se la firmé a Blan después del funeral. Confié en que me dejaría vivir ahí el tiempo que yo quisiera. Confié. Y la confianza es algo tan frágil. Legalmente sí puede, respondió Marcus con cuidado. Según los documentos que usted firmó, la casa le pertenece ahora a Blan. Y como está casado, Lilia tiene los mismos derechos sobre la propiedad. Pensé en todo lo que aún estaba dentro de esa casa. Los álbumes de fotos, los libros de Richard, la vajilla de porcelana de mi abuela. 42 años de memorias guardadas en cada rincón. Cosas que no se pueden reemplazar. ¿Y mis cosas personales? Me temo que se consideran parte del patrimonio del hogar. A menos que pueda demostrar que fueron regalos o que tienen un valor sentimental anterior al matrimonio. No tuvo que decir más. Demostrar valor sentimental en una corte es caro, y toma tiempo. Y se supone que yo era una anciana confundida, sin recursos,
sin voz. ¿Ya van a vender la casa?, pregunté. El agente inmobiliario va a tomar las fotos en la tarde, dijo Marcus. Le van a poner un precio bajo, para que se venda rápido. Colgué el teléfono. Me quedé parada en el pasillo un buen rato, dejando que la realidad me golpeara con fuerza. Mi hijo estaba destruyendo todo lo que su padre había construido con tanto esfuerzo. Y mi nuera, vendiendo mis recuerdos para tapar sus errores. La rabia me subió como fuego en el pecho. Era limpia, clara, y muy, muy vieja. Marqué directo a la oficina de Blan. Sabía que ya iba a estar ahí, seguramente revisando hojas de cálculo, preguntándose cómo fue que todo se fue al carajo tan rápido. Mamá, contestó con voz cansada. ¿Cómo conseguiste este número? Llamé a la línea principal y pedí que me pasaran contigo, respondí. Tan simple como eso. Blan, ya me enteré de lo de la empresa. ¿Estás bien? Hubo una pausa larga. ¿Quién te dijo? Salió en el periódico, hijo. Y varios aquí en el asilo tienen familia en el medio. Ya sabes cómo corre la información. Estoy manejándolo, dijo, pero su voz se quebró tantito. Es solo un revés. Algo temporal. Blan le hablé con el tono que usaba cuando tenía que poner orden. Declararse en bancarrota no es algo temporal. Es aceptar que perdiste. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios. Es solo una reestructuración estratégica. La manera en que lo dijo, con esa condescendencia, como si yo fuera una señora tonta, despertó algo peligroso dentro de mí. Richard estaría avergonzado del hombre en el que se convirtió su hijo. Lo que sí entiendo, le dije bajito, es que tu padre levantó esa empresa desde cero. Y tú la desbarataste en 2 meses. No es justo que digas eso. ¿No es justo? Lo que no es justo es ver cómo tiras 30 años de trabajo a la basura solo porque eres demasiado orgulloso para admitir que no sabes lo que estás haciendo. Silencio del otro lado. Blan, necesito preguntarte algo. Y quiero que me contestes con la verdad. ¿Estás vendiendo mi casa? Pausa. Más larga esta vez. Mamá, necesitamos el capital. La casa está ahí, sola, y con tus gastos médicos y lo del asilo. Mis gastos médicos, le subió el tono a mi voz sin que lo planeara. Tomo 2 medicinas que cuestan menos de $50 al mes. Bueno, el asilo. La residencia en la que tú me metiste. El asilo al que me mandaste para que no estorbara. No fue por eso. Entonces dime, ¿por qué, Blan? ¿Por qué me mandaste a este lugar? Y el silencio se hizo. Pero estaba lleno. Lleno de todo lo que no podía decir. Porque Lilia quería que me fuera. Porque yo era un recordatorio incómodo de que no habían sabido honrar la memoria de Richard. Porque era más fácil esconderme que enfrentar la culpa. Hay que vender la casa, dijo al fin. Lo siento. Colgué. No le dije adiós. Esa misma tarde me senté en la sala común con Eleanor y la señora Patterson. Teníamos un programa de concursos en la tele, pero yo no estaba ahí. Mi mente iba a mil, haciendo cuentas, armando un plan. Estás pensando en algo muy serio, dijo Eleanor, mirándome de reojo. ¿Quieres compartir lo que estás pensando?, preguntó Eleanor. Miré a esas 2 mujeres frente a mí. Inteligentes, fuertes, con vidas llenas de experiencia. Y aún así, ahí estaban, reducidas a pasar los días viendo la tele en un lugar que olía a desinfectante y resignación. Mujeres que habían entregado todo por sus familias, solo para ser descartadas en cuanto dejaron de ser útiles. ¿Y si les dijera que hay una forma de recuperar el control?, dije en voz baja. No nada más para mí, sino para todas. La señora Patterson apagó la televisión de inmediato. ¿A qué te refieres? ¿A qué pasaría si las personas que nos metieron aquí tuvieran que enfrentar las consecuencias reales de lo que han hecho? ¿Y si les demostramos que no somos tan inútiles como creen? Los ojos de Eleanor se encendieron. Sigue hablando, dijo. Algunas de nosotras no somos tan indefensas como nuestras familias suponen. Algunas aún tenemos recursos, poder que ellos ya olvidaron que existía. Pensé en los documentos que Marcus estaba por entregarme.
En la bomba que estaba a punto de explotar justo en medio del mundo perfectamente fabricado de Blan y Lilia. ¿Estás hablando de vengarte?, preguntó la señora Patterson. Estoy hablando de justicia, dije, firme. De hacerles ver que el respeto no se pide, se exige. Y que tratar mal a la gente tiene consecuencias. Eleanor se inclinó hacia mí. ¿Qué clase de consecuencias? Sonreí. Y por primera vez en meses, fue una sonrisa auténtica. De esas que anuncian un cambio. Afuera, las nubes de tormenta empezaban a juntarse otra vez. Pero esta vez no iba a esperar a que la tormenta pasara. Esta vez, la tormenta iba a ser yo. La Junta Extraordinaria de Accionistas se programó para el jueves a las 10 de la mañana. Marcus la organizó bajo el pretexto de atender la crisis financiera de la empresa. Lo que Blan no sabía, era que yo misma había convocado la reunión, como accionista mayoritaria de Harwell Industries. Escogí mi ropa con cuidado, mi mejor vestido azul marino, el que usaba cuando iba a las juntas importantes con Richard. Eleanor me ayudó a recogerme el cabello en un chongo firme, de esos que gritan que la cosa va en serio. Te ves como si fueras a la guerra, dijo Eleanor, con una sonrisa aprobatoria. Lo soy. El viaje en taxi al edificio de Harwell se sintió como retroceder en el tiempo. No había vuelto desde el funeral de Richard, cuando Blan me dijo que ya no tenía por qué preocuparme de cosas difíciles como los negocios. La sala de junta seguía igual que siempre. Mesa de caoba, sillas de cuero, ventanales que daban al distrito industrial que Richard ayudó a construir. Blan estaba sentado en la cabecera de la mesa, en la silla de su padre, con papeles regados frente a él. Levantó la vista al verme entrar. Su cara pasó por una serie de emociones, confusión, vergüenza, y luego enojo. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Lilia estaba a su lado, usando otro traje carísimo que seguramente yo había pagado. Sus uñas perfectamente arregladas repiqueteaban con impaciencia sobre la mesa. «Esta es una reunión de negocios», Sloan dijo Lilia con frialdad. «No una visita social». Me senté al otro extremo de la mesa. Mi lugar de siempre, en los viejos tiempos. Marcus entró detrás de mí, cargando un portafolio de piel que hizo que los ojos de Lilia se entrecerraran con desconfianza. «Blan», dije con calma, «yo fui quien convocó esta reunión». Parpadeó. «¿Tú la llamaste?» «Mamá, tú no eres». Se detuvo a la mitad de la frase, como si de pronto se diera cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿No soy qué, Blan?», pregunté, mirándolo directo a los ojos. «No eres parte de esta empresa». Junté las manos sobre la mesa. «Marcus, ¿podrías explicarle a mi hijo exactamente cuál es el papel de su madre en Harwell Industries?» Marcus abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa con documentos. «La señora Sloan Harwell posee el 75% de Harwell Industries», S.A. dijo, con tono serio. «Es la accionista mayoritaria desde la fundación de la empresa en 1987. El silencio fue total. Se podía oír el zumbido de las luces. Blan abrió y cerró la boca como un pez sacado del agua. Lilia se quedó completamente quieta, el color desapareciendo de su rostro. «Eso es imposible», logró decir Blan al fin. «Papá me dejó la empresa. Yo vi el testamento». «El testamento le otorgó el 25% de la propiedad y la operación diaria», continuó Marcus con voz perfectamente neutral. «Pero su padre estructuró el control para proteger los intereses de su esposa. Ella siempre ha tenido el control mayoritario». Vi cómo mi hijo trataba de procesar lo que acababa de escuchar, y también noté el momento exacto en que lo comprendió por completo. Cada decisión que había tomado. Cada contrato que había cancelado. Cada empleado que despidió. Todo eso lo hizo con mi empresa. «Tú sabías», la voz de Lilia era apenas un murmullo. «¿Todo este tiempo, lo sabías?» «Lo sabía», respondí sin emoción. «Igual que supe cuando decidiste meterme en un asilo. Igual que supe cuando vendiste mis cosas personales. Igual que supe cuando pusiste a la venta mi casa». Blan por fin encontró su voz. «Mamá, si eras la dueña, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué me dejaste destruirlo todo?» «Porque ya terminé de protegerte».
Quería ver en qué clase de hombre te convertirías sin la sombra de tu padre. Quería saber si te habías ganado el derecho de liderar su empresa. El peso de esa frase cayó sobre la sala como una lápida. ¿Y cuál es tu juicio, entonces?, preguntó Lilia, recobrando su voz con el reflejo automático de una abogada bien entrenada. Volteé a ver a mi hijo. Al niño que crié, al joven que se graduó con honores, al esposo y padre que se suponía sería el orgullo de Richard y mío. Mi valoración es que has fallado por completo. Blan se encogió como si lo hubiera abofeteado. En solo 2 meses perdiste el 40% de los ingresos de la empresa. Despediste a 37 personas, muchas de las cuales trabajaron con tu padre por más de una década. Tomaste decisiones guiado por hojas de cálculo, en vez de relaciones. Te enfocaste en ganancias rápidas, en vez de estabilidad a largo plazo. Me puse de pie lentamente y caminé hacia la ventana que daba al piso de la fábrica. Pero lo que más me decepciona no son tus fracasos empresariales. Y luego que, la voz de Blan sonaba chiquita, casi de niño. Me giré para verlos de frente. Lo que me decepciona, dije, es que fuiste capaz de meter a tu propia madre en un asilo de mala muerte y vender su casa para tapar tus propios errores. Me decepciona que te hayas convencido de que yo era una carga en vez de un recurso. Y más que nada, me decepciona que olvidaras todos los valores que tu padre se mató enseñándote: la familia, la lealtad, el respeto. Lilia se enderezó en su silla, recuperando su pose de mujer fría y calculadora. ¿Qué quieres, Sloan? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿De qué se trata realmente todo esto? Se trata de consecuencias, respondí, sin levantar la voz. Blan, estás despedido. Se puso de pie como impulsado por un resorte. No puedes despedirme. Esta es mi herencia. No, dije con calma. Esta es mi empresa. Tu herencia era la oportunidad de demostrar que eras digno de dirigirla. Y ya nos demostraste que no lo eres. Marcus deslizó un documento frente a mí con eficiencia. Señora Harwell, este documento remueve a Blan Harwell de todas las funciones operativas de la empresa. Es efectivo de inmediato. Solo falta su firma. Tomé la pluma y firmé con mano firme, sin titubear. ¿Y la declaración de quiebra?, preguntó Lilia, con tono exigente. La vamos a retirar. Estoy inyectando capital propio para estabilizar las operaciones. Volteé a ver a Blan, que se había puesto pálido como papel. La empresa va a sobrevivir. Pero lo hará bajo una nueva administración. Mamá, por favor, dijo Blan con voz temblorosa. Me equivoqué, lo acepto. Pero puedo aprender. Dame otra oportunidad. Puedo hacerlo mejor. Por un instante, dudé. Era mi hijo. Y sí, lo seguía queriendo, a pesar de todo. Pero luego pensé en la señora Patterson, llorando por las promesas rotas de su nieto. Pensé en Eleanor, a quien su hija le vació la cuenta bancaria. Pensé en todas las mujeres del asilo Sunset Manor, abandonadas por las familias a las que lo dieron todo. Tuviste tu oportunidad, Blan, le dije con firmeza. Elegiste verme como un estorbo, en lugar de pedirme ayuda. Elegiste esconderme en vez de honrarme. Estas no fueron decisiones de negocios. Fueron decisiones de carácter. Y el carácter no se le puede enseñar a un hombre de 40 años. Tomé mi bolso y me levanté. Marcus se encargará de la transición. Confío en que pueden encontrar la salida solitos. Cuando estaba por llegar a la puerta, la voz de Lilia me detuvo. Esto es cruel, Sloan. Es tu hijo. Me volteé una última vez. Sí. Sí lo es. Pero si yo no lo hago responsable de sus actos, ¿entonces quién? A veces amar significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Los dejé ahí, en esa sala de juntas, rodeados de los pedazos rotos de sus ilusiones sobre el poder y el control, y sobre quien realmente tenía la última palabra. Afuera, el taxi me esperaba para llevarme de regreso a Sunset Manor. Pero no iba a quedarme ahí mucho tiempo. Tenía llamadas que hacer. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo hogar, viendo cómo la luz de la mañana se colaba por unas ventanas que, por fin, sí se abrían.
La casa era más chiquita que la que Lilia había vendido, pero mucho más acogedora. Un estilo rancho sencillo, con un jardincito donde podía volver a sembrar los tomates que Richard y yo cuidábamos juntos. El cafecito ya se estaba preparando cuando sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a Ellanar, cargando un platón cubierto con un trapo de flores. Pensé que se te antojaba tantito de mi famoso pastel de café, dijo, sonriendo, cuando abrí la puerta. La señora Patterson me ayudó con la receta. Ellanar había sido la primera en mudarse de Sunset Manor, después de que comprara un pequeño edificio de departamentos en el centro. Lo convirtió en vivienda digna y accesible para personas mayores. No cualquier lugar, sino uno con respeto, actividades reales y un sentido de comunidad. ¿Y cómo se ha estado adaptando la señora Patterson?, pregunté, guiándola a mi cocina, que se llenaba de luz natural por las mañanas. Feliz. Le encanta su nueva casa. ¿Y sabes qué? Su nieto por fin fue a verla. Parece que ahora que vive en un lugar bonito, ya no le da pena visitarla. Serví el café en unas tazas de porcelana que alcancé a rescatar del almacén antes de que Lilia las vendiera. ¿Has sabido algo de Blan?, preguntó Ellanar con ese tono suave, pero directo. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. En los 6 meses desde que retomé el control de mi vida, mi hijo me había llamado, exactamente 3 veces. La primera fue para gritarme amenazas legales. Su abogado le recomendó que se calmara. La segunda fue para negociar, diciendo que todo sería más fácil si yo le daba otra oportunidad. Y la tercera, justo la semana pasada, fue diferente. Me habló para decirme que consiguió trabajo, le conté. Un puesto de entrada en una empresa manufacturera chica. Está empezando desde cero. ¿Cómo ves? Me quedé pensando mientras revolvía la crema en mi taza. Tengo esperanza. Por primera vez desde que murió su papá, Blan está empezando a entender lo que significa ganarse las cosas, no nomás recibirlas. Claro, la verdad era más compleja. Extrañaba a mi hijo. Extrañaba lo que teníamos antes de que muriera Richard. Antes de que el dolor y la ambición lo cambiaran tanto que apenas lo reconocía. Pero no me arrepentía de haber tomado la decisión que tomé. ¿Y Lilia?, preguntó Ellanar. Divorciada. Los papeles se firmaron el mes pasado. Tomé un sorbo de café y sonreí ante su sabor fuerte y reconfortante. Parece que sin el fondo fiduciario y sin el título en la empresa, Blan ya no le pareció tan atractivo. Ellanar negó con la cabeza con esa sabiduría suya. Hay gente que solo quiere lo que puedes darles, no lo que eres. Después de que se fue, manejé hasta las oficinas de Harwell Industries para hacer mi revisión semanal. La nueva directora general, Sarah Chen, una mujer que empezó desde la línea de producción, ya había estabilizado las operaciones y recuperado 2 de los contratos que Blan había echado a perder. La gente de Johnson Manufactura quiere reunirse contigo en persona, me dijo Sarah mientras revisábamos los reportes trimestrales. Están interesados en ampliar su relación con nosotros. Organízalo, le dije. Pero asegúrate de que quede claro que esta es tu empresa, y tú eres quien la dirige. Yo solo soy la dueña. Era una distinción importante. Había aprendido a la mala que ser dueño y saber manejar una empresa eran 2 cosas muy distintas. Blan nunca lo entendió. Sarah sí. Ella conocía el negocio desde abajo, desde el suelo de la fábrica, con un respeto genuino por la gente que realmente hacía que todo funcionara. Esa tarde, pasé por el centro comunitario para adultos mayores que ayudé a fundar en el viejo edificio de Harwell, allá en el centro. Estaba más animado que de costumbre. Había una clase de pintura en la sala principal y el club de lectura se había reunido en la biblioteca. Sloan, me saludó la señora Patterson desde su caballete, donde trabajaba en un paisaje que haría sentir orgulloso a cualquier maestro de arte. Ven a ver lo que estoy pintando, me dijo. El lienzo mostraba un jardín lleno de flores, rebosante de vida y color. Era hermoso, pero más que eso, era esperanzador. Es el jardín de mis sueños, explicó. El que nunca tuve tiempo de plantar mientras me la pasaba cuidando a todos los demás. ¿Y si lo vas a plantar de verdad?, le pregunté. Sus ojos se iluminaron. Claro que sí. Hay un jardín comunitario detrás de mi nuevo edificio de departamentos.
Ya me apunté para tener un pedacito. Eso era justo lo que yo había querido crear. No solo casas más dignas para adultos mayores, sino vidas más plenas. Lugares donde pudieran empezar nuevos sueños, en vez de quedarse esperando a que se les apagaran los viejos. De regreso a casa, pasé por mi antigua casa. Los nuevos dueños la habían pintado de otro color y cambiado el jardín, pero se notaba que la cuidaban con cariño. Había un columpio en el patio trasero. Niños, probablemente. Niños que ahora crecerían en las mismas habitaciones donde yo crié a Blan. Sentí una punzada de nostalgia, pero no duró mucho. Esa casa era parte de mi pasado. Mi futuro estaba en un hogar más pequeño, lleno de luz, donde podía vivir a mi manera. Al llegar a mi entrada, sonó el celular. El número no me sonaba, pero contesté de todas formas. Mamá, soy Blan. Me quedé sentada en el coche, con el motor aún encendido. Esperé. Quería llamarte porque te debo una disculpa. Una de verdad. No como las de antes, esas donde solo quería que me volvieras a dar algo. Su voz sonaba diferente. Cansado, sí, pero no derrotado. Humillado, pero no roto. He estado pensando mucho en papá últimamente, continuó. En todo lo que intentó enseñarme y que yo nunca quise aprender. En cómo siempre decía que el respeto no se exige, se gana. Cerré los ojos y pude escuchar la voz de Richard en las palabras de mi hijo. No te respeté, mamá. Te traté como si estorbaras, como si no valieras. Y me decía a mí mismo que era por protegerte, o porque sabía lo que te convenía. Pero la verdad es que tenía miedo. Estaba enojado. Y me desquitaba con la única persona que no iba a defenderse. Blan, no. Déjame terminar. Por favor. Respiró hondo, pero su voz seguía temblando. Lo perdí todo. La empresa, mi matrimonio, mi casa, mis ahorros, todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me lo merezco. No por mis errores como empresario, sino por cómo te traté a ti. Me quedé sentada en la entrada de mi casa, escuchando a mi hijo por fin entender lo que su padre se pasó 40 años intentando enseñarle, que el carácter importa, y que todo acto tiene consecuencias. No sé si algún día puedas perdonarme, dijo. Tal vez ni siquiera lo merezco. Pero necesitaba que supieras que ya entendí. Sé lo que perdí, y sé por qué hiciste lo que hiciste. Blan, le dije, con voz suave. Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando ya no podía respetar tus decisiones. Siempre he sido tu madre. ¿Podríamos cenar algún día? Nada especial, solo quisiera empezar a recuperar el derecho de ser tu hijo otra vez. Volteé a ver mi casa, pequeña, acogedora, mía. Pensé en la vida que había reconstruido a partir de las ruinas de aquella que me habían arrebatado. Me encantaría, le dije. Pero Blan, vas a tener que ganártelo. No se trata de perdón, se trata de volver a construir la confianza. Y la confianza lleva tiempo. Lo entiendo. Tengo tiempo. Y mamá, estoy orgulloso de lo que has hecho. El centro para adultos mayores, el proyecto de vivienda, como salvaste la empresa. Papá también estaría orgulloso. Después de colgar, me quedé unos minutos más dentro del coche, mirando cómo la puesta de sol bañaba mi casita con una luz dorada y cálida. Mañana cuidaría mi jardín, visitaría a mis inquilinos y me reuniría con mis gerentes. Estaba viviendo una vida basada en mis decisiones, en mis valores, en mi propia definición de lo que realmente importa. Pensé en la mujer que era hace 6 meses, confundida, descartada, supuestamente acabada. Esa mujer ya no existía. Ahora era alguien que entendía que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en decidir tu propio rumbo. Hay tormentas que arrasan con todo. Pero a veces, si eres lo suficientemente fuerte para atravesarlas, limpian el camino y te dejan libre para construir algo mejor. Salí del coche y caminé hacia la puerta de mi casa. Hacia mi nueva vida. Hacia el futuro que yo misma había elegido. Atrás de mí, las nubes de tormenta por fin se habían disuelto. Y ahora, me da curiosidad saber de ustedes, los que escuchan mi historia.
¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo así? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla final 2 de las historias favoritas del canal, que seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.